recibir. Toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, porque esto me basta. Dadme vuestro amor y gracia, porque esto me basta. Dadme vuestro amor y gracia, porque esto me basta. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Y toda mi voluntad. Todo mi haber y poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Señor, todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, porque esto me basta. Dadme vuestro amor y gracia, porque esto me basta. Dadme vuestro amor y gracia, porque esto me basta. Bueno, muy buenas noches, queridos amigos y amigas que compartimos este espacio cada lunes para que a través de este estudio de la palabra divina, desde lo que nos aporta la ciencia crítica de la Biblia, la historia de las tradiciones, la redacción de las formas, ir descubriendo esa experiencia vital de Jesús que nos mueve a enamorarnos mucho más de Él para seguirlo con mayor coherencia en nuestra vida cotidiana. Yo los invito a que en plena novena de San Ignacio de Loyola, este gran fundador de la Compañía de Jesús, que nos legó a la Iglesia y a la humanidad la experiencia de los ejercicios ignacianos, podamos a través de esa experiencia viva, intensa, afectiva, enamorarnos de Jesús y en ese enamoramiento vivir en coherencia con ese amor. Y que mejor que con la oración que ahorita bellamente este canto, entonado por los jesuitas, un grupo de jesuitas que se llama Jesuitas Acústico, jesuitas cantores de América Latina, han hecho esta bellísima interpretación del Tomás Señor Recibid. Hagamos esta bella oración juntos como lo presenta San Ignacio en su texto de los ejercicios ignacianos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos amigos, pues este medio virtual realmente es una maravilla porque nos permite llegar a muchas personas y a personas ubicadas en lugares muy distantes, pero es verdad que nunca el encuentro virtual puede reemplazar el encuentro físico, personal, cara a cara, que puede haber entre un acompañante, un animador, un instructor, un formador en la fe y este grupo hermoso de personas que, inquietos por la persona de Jesús, quieren conocer más de Él desde lo que la revelación divina nos propone. Y un punto importante es la capacidad o la oportunidad pues, de plantear preguntas para que esa reflexión sea mucho más enriquecedora y podamos ir descubriendo, ¿por qué no?, respuestas a esas preguntas que se hacen, sin duda movidas con una profunda honestidad. Han llegado algunas preguntas que yo quisiera ahorita abordar en este momento antes de continuar con nuestra reflexión bíblica. Y también, si tú quieres, a medida que vaya avanzando esta reflexión, si tú quieres anotar alguna pregunta o hacerla, hazla. Y aquí Samuel, que está detrás de cámara, pues él tomará cuenta de esa pregunta y me la pasará. Si puedo, la respondo inmediatamente durante la reflexión, y si no, la dejamos para el próximo encuentro. Hay por lo menos dos preguntas que yo quisiera como retomar de lo que ustedes me han planteado. Una pregunta es como más a nivel de definiciones. Después de explicar la sesión pasada lo de misericordia, como lo plantea Mateo, que presenta una diferencia como se entiende misericordia en otros textos bíblicos, que lo definía San Mateo con el término griego esplanizomai. Alguien preguntaba qué diferencia había entre misericordia y caridad, si era lo mismo o no. Pues bueno, recordemos que bíblicamente, volviendo a lo bíblico, sabiendo que el Nuevo Testamento se escribe es en griego, pues el término amor o misericordia, como nosotros podemos llamarlo de una manera mucho más desde Dios, aparece en tres definiciones distintas o tres términos distintos. Cuando hablamos de amor o hablamos de caridad, hay tres maneras distintas de entender el amor o caridad. Aparece el amor eros, aparece el amor filia, aparece el amor ágape. Cuando hablamos del amor eros, es el amor recíproco, el amor que hay a nivel de la pareja. Es un amor donde yo doy y tú me das, donde yo recibo así como yo entrego. Es un amor de correspondencia, es el amor erótico propiamente hablando, es el amor de los esposos, es el amor eros. El otro término que aparece en la revelación es el amor filia, que es el amor que se da entre padres e hijos o entre hermanos. Ya es un amor más generoso, porque es un amor donde lo que se da colocando más la alegría en lo que se da que en lo que se recibe. Es lo propio del amor del papá y de la mamá que cuidan de sus hijos, o el amor del hermano que dentro de la familia se preocupa de verdad por su hermano. Y esos vínculos de carne y sangre generan una relación muy fuerte que hace que incluso la otra persona no me pague tan bien o no me corresponda tan bien, mi amor por esa persona sigue fuertemente dado, entregado, generosamente dado. Pero siempre se espera que haya una relación de cierta reciprocidad, de cierta respuesta. Los padres, ¿qué no hacen por esos hijos? ¿Qué no hacen en su amor de entrega por esos hijos? Pero obviamente a veces sienten tristeza cuando esos hijos no responden a tanto amor que los padres le han dado a esos hijos o cuando se da entre sí, entre hermanos. Pero entonces vemos que el amor de filia tiene un nivel más avanzado en lo que es colocar el acento en lo que yo doy que en lo que yo recibo. El amor erótico tiene esa reciprocidad, yo doy, recibo, yo doy, está siempre en esa continua dar y recibir. El filia es más generoso en el dar que en el recibir, pero también se espera algo en el recibir. En cambio, el ágape, que ya sería propiamente la caridad, como lo entendería San Pablo, caridad, ágape, ya habla del amor e entrega como tal, donde la alegría profunda está es en el dar y donde se es capaz de dar incluso la misma vida por amor a aquellos a quienes se ama.
Esa sería la caridad como la expresa San Pablo y la caridad que Jesús intensamente él vivió en su relación con todo hombre y con toda mujer. Ahí donde Jesús plantea en la caridad, en ese amor que se entrega generosamente, replantea todas las relaciones que podría haber de vínculo con Dios mismo. Veamos que hay una escena del Evangelio muy típica cuando Jesús está hablando de la multitud y aparece María, la madre de Jesús, con los hermanos de Jesús. Ya me explicó que los hermanos de Jesús se refiere a los parientes de Jesús y alguien le dice, ahí están tu madre y tus hermanos. Jesús pregunta, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y va respondiendo, aquel que hace la voluntad de mi Padre, esa es mi madre, esos son mis hermanos. Es decir, aquel que es capaz de vivir un amor de entrega por el otro, de una manera radical, como el mismo Dios lo vive hacia nosotros, es aquel que se convierte realmente en la madre y los hermanos de Jesús. Entonces la caridad es el modo propio como Dios ama y la caridad es el amor que Dios quiere que tú y yo vivamos, un amor de entrega y de generosidad, de total entrega por el otro. Esa es la caridad. Ahora, ¿qué relación tiene la caridad con la misericordia? Ya por lo que explicábamos la vez pasada y ahorita lo vamos a retomar un poco en el repaso que hacemos siempre en cada sesión, la misericordia, como lo va entendiendo concretamente Mateo, lo entiende como un dolor físico que me lleva a condolerme del dolor ajeno. O si queremos decirlo más específicamente, la esplanizomai o misericordia, como entiende Mateo, es un dolor que me permite sentir el dolor del otro. Ese es un don que plantea el autor sagrado. Debemos pedir insistentemente a Dios porque es un don de Dios. Es un don que se localiza en las personas donde Dios está presente, en Dios mismo o en los enviados de Dios, es donde se da ese don. Entonces, ese dolor que me lleva a mí a dolerme del dolor del otro es lo que me lleva a la caridad. Entonces, la misericordia, entenderíamos nosotros, es ese impulso, esa motivación que me lleva a agacharme por el otro. Pero ocurre que también en ese agacharme por el otro, para levantar la debilidad del otro, también lo llama el evangelista, lo llama también misericordia. Es más, hemos hablado de que otra acepción de misericordia es eleomai. Misericordia en un sentido mucho más amplio, que es Dios agachándose hacia el débil para levantarlo. Entonces, cuando ese dolor que me lleva a dolerme del otro me lleva a mí a agacharme por el débil para levantarme, entonces no solamente la misericordia es el dolor que me lleva a dolerme del dolor del otro, sino también la misericordia es esa acción con la cual yo me agacho para levantar al otro, haciendo así también efectiva la caridad. Entonces, ¿qué relación podríamos decir que hay entre caridad y misericordia? Que la misericordia es mucho más englobante en cuanto que constituye la motivación por la cual se hace caridad y una caridad que se entiende como misericordia en cuanto que uno se agacha para levantar al débil de su postración. De verdad, gracias por esta pregunta que nos ayuda como a ir mucho más allá de Dios, pero mucho más allá de la caridad al poder decir que Dios como tal es misericordia y tú y yo viviendo en Dios también nos hacemos misericordia. Bueno, y otra pregunta interesante que ha salido y es acerca de la autoría del Evangelio de Marcos, que yo lo mencioné la vez pasada. Es un tema muy interesante porque tiene que ver con todo el tema de la pseudoepigrafía. La pseudoepigrafía es algo con lo cual se ha descubierto a través de la historia de la humanidad. Se da como autor de una obra importante el nombre de alguien que es reconocido en la comunidad para darle a esa obra una mayor autoridad. Y la pseudoepigrafía aparece con mucha frecuencia en lo que son los textos bíblicos, con mucha frecuencia. O sea, a través del proceso como se va redactando los textos sagrados, que se da a través de tiempos prolongados, se atribuye a un texto la autoría de un autor que vivió mucho antes de que ese texto como tal sea redactado y se le confiere a ese texto la autoría de esa persona que tiene gran autoridad en la comunidad para darle aún mucho más valor al texto como tal.
a quien se le atribuye una autoridad determinada. A ver, por ejemplo, si miramos en lo que tradicionalmente se había creído hasta hace poco hablamos nosotros del siglo XX, mediados del siglo XX, cuando empiezan a avanzar con gran fuerza los estudios bíblicos y sobre todo en la Iglesia Católica, lo que se hablaba de que el Pentateuco, por ejemplo, era autoría exclusiva de Moisés, y así tú y yo lo podemos haber estudiado en nuestras clases de religión, que el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio y Levítico, fue escrito por Moisés. Pero ahora, gracias a estos estudios de la historia de las formas, de la historia de las tradiciones y de los métodos exegéticos, pues ya se ha probado que estos 5 libros se fueron escribiendo gradualmente a través del devenir de toda esa franja temporal que comprendería el Antiguo Testamento, y fue poco a poco redactándose en su versión definitiva lo que conocemos como Antiguo Testamento a través de centurias. Es decir, encontramos en un capítulo fragmentos que proceden de distintos contextos, distintas épocas, distintas locaciones, que llega un momento en que un autor sagrado pues lo recopila, le da un orden según su coherencia mental y llega a decir: este es el texto que se ha podido formar después de una época o de un tiempo prolongado. Y para darle autoridad, pues llega un momento en que se establece que no, que fue Moisés quien lo escribió. Pero realmente es imposible que Moisés haya podido vivir cerca de 600 o 700 años para él haber podido ir consignando por escrito los distintos apartados de que componen un texto completo. Y bueno, eso es una historia, creo que vale la pena como luego mirarla con calma, porque eso amerita realmente profundidad al respecto, ¿no? Recordemos de que el texto revelado, todo lo que es Antiguo y Nuevo Testamento en su totalidad, en su composición, siguen más o menos el mismo patrón. Hay un hecho que se da, un hecho que acontece. Ese hecho que acontece pues queda en la memoria colectiva de aquellos que lo vivieron. Ellos lo transmiten oralmente, ¿no?, a la generación que le sigue, y esa es la generación que le sigue. Llega un momento en que alguna comunidad en particular, o una persona, un grupo de personas, interpretan ese hecho que se ha guardado colectivamente en su memoria, que ha sido transmitida oralmente, interpreta ese hecho particular como una intervención especial de Dios, como una experiencia de Dios, interpreta ese hecho como una experiencia de Dios. Ese hecho que se interpreta como experiencia de Dios es puesto por escrito y sigue circulando como hecho de Dios en la comunidad de generación en generación, hasta que al final llega un autor que es más un redactor que un autor, redactor, porque lo que hace es colegir, recoger esas tradiciones que recibe y arma un texto con cierta coherencia, ¿no? Y atribuyendo o viendo allí en esa redacción de fragmentos provenientes de distintas épocas y locaciones, atribuyendo ciertamente allí la inspiración divina, la acción divina presente allí. Ustedes se podrán dar cuenta lo complejo que es el estudio exegético, cuando se estudia con ciencia un capítulo y se empieza a ver en ese capítulo que hay unos versículos que vienen de una época y un lugar distinto, otros versículos de otra época y otro lugar distinto, otros versículos de otra época y otro lugar distinto. Y claro, llega un momento en que se descubre, hombre, por qué época más o menos esos fragmentos que fueron circulando de generación en generación, luego fueron armados con cierta coherencia por parte de un redactor para darle un cuerpo a esos textos dentro de una redacción coherente y así formar un capítulo como tal. Entonces se podrán imaginar lo que es una tarea totalmente exigente, estudiar lo que es un texto sagrado, analizando con calma sus distintos fragmentos. Si nosotros, por ejemplo, vamos, por ejemplo, a lo que es Génesis, por citar un ejemplo, Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, vamos a encontrar allí fácilmente distintas tradiciones de composición bíblica que confluyeron en la elaboración de esos textos y que posteriormente un autor sagrado logró componerlos de una manera coherente. El capítulo primero del Génesis, por ejemplo, es un texto que se vino a escribir hacia el siglo VI a.C.,
ya después de la experiencia que tuvo el pueblo de Israel de exilio en Babilonia. Y si miramos el capítulo 2 del Génesis, por ejemplo, vamos a encontrar que ese texto como tal, que es de la creación, ya se ubica en la tradición yavista, que fue concebida hacia el siglo X a.C., muy posiblemente en la monarquía de Salomón, cuando aparece claramente la confesión Yahvé como Yahvé nuestro Dios. Y si miramos capítulo 3 y capítulo 4 de Génesis, aparece otra tradición distinta, diferente, con una redacción común, que procura dar una explicación al problema del mal presente en la comunidad. Entonces vamos a encontrar textos distintos, de épocas distintas, que son armados con cierta coherencia y que es imposible que puedan ser escritos por una sola persona en un lapso de 600, 700 años. Es imposible. Y si vamos al Nuevo Testamento, igual vamos a encontrar el mismo fenómeno. Por ejemplo, en San Pablo, nosotros dijimos que San Pablo es el primer escritor del Nuevo Testamento. Dijimos que la primera carta que se escribe en el Nuevo Testamento es la primera carta a los tesalonicenses. A Pablo se le atribuyen 14 cartas, pero si miramos con calma, de las 14, solo 6 fueron escritas por San Pablo, o sea, escritas por su puño y letra. Hablamos de la carta primera a los tesalonicenses, hablamos de la carta a Filemón, hablamos de la carta a los filipenses, hablamos de 1 y 2 de Corintios, que son en la práctica 4 cartas compiladas en 2. Y tenemos la carta a los romanos. Las otras cartas son posteriores a Pablo, escritas por discípulos de Pablo o discípulos de los discípulos de Pablo, que aduciendo o inspirándose en lo que fue toda su inspiración teológica, pues siguen ciertos lineamientos. En esos puntos se diferencian del Pablo original, pero conciben a Pablo como su autor y se refrendan como su autor para la autoridad en las comunidades posteriores. Entonces, es otro ejemplo muy típico. Y si vamos a los evangelios, me preguntaba una persona, o más que preguntar, hacía el comentario de que no, que sí, Marcos había escrito por Marcos, el discípulo que estuvo cuando a Jesús lo prenden. Y si lo miramos entonces en el evangelio de Marcos, ahí aparece en el capítulo 14, versículos 51 y 52, ahí se menciona de un joven llamado Marcos, que cuando atrapan a Jesús para llevarlo al cadalso, este joven que sigue, ¿no?, a Jesús, lo sigue. Cuando lo quieren atrapar, él huye, y al huir, pues él queda desnudo, porque los que quieren atraparlo quedan con la túnica en sus manos y sale corriendo desnudo. Entonces vamos a ver ahí en Marcos capítulo 14, 51 y 52. Entonces se ha tendido a atribuir a este joven que estuvo allí presente cuando Jesús fue capturado por las autoridades de los sacerdotes del templo, que él fue el autor del evangelio de Marcos. Pero según lo que es la ciencia crítica bíblica, no hay bases académicas para poder sustentar eso. Es más, lo que sí se puede decir es que posiblemente quien escribió el Evangelio de Marcos fue alguien de nombre Marcos. Eso sí es algo que es muy, muy posible. Pero que haya sido este joven no es realmente probado a nivel de la academia bíblica. Ni tampoco a veces también hay ciertas dificultades cuando se trata de ver que sea otro Juan Marcos, que fue discípulo de Pedro y luego fue discípulo de Pablo, y que es citado por Pedro en su primera carta, o que es citado por Pablo en sus otras cartas, que lo cita en Efesios y lo cita en Colosenses, y también aparece en Actos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles. También se habla de un Juan Marcos también. Pues hay que decir de que Marcos era un nombre muy común, ¿no?, que es un nombre muy común en el Nuevo Testamento, y era un nombre que puede tenerlo distintas personas. Pero esto es para decir que aquellos que estuvieron con Jesús físicamente, cuando Jesús tuvo una vida pública, todos ellos, después de la resurrección de Cristo, pues empezaron unos a morir por edad, otros a morir mártires. De hecho, sí está datado, y lo podemos nosotros ver en la tabla cronológica que trae la Biblia de Jerusalén al final. Ustedes van a poder ver, si son muy juiciosos en el tema, por ejemplo, que si hay una datación precisa de la muerte de Pedro y de Pablo, que la ubican hacia el año 64, año 66 en Roma. Sí, eso sí es un dato que aparece acá, 64, 66. Por ejemplo, el martirio de Pedro lo ubican en el año 64 o 67. Aparece acá con mucha claridad. Y si miramos cuándo aparece...
Bueno, aquí estoy mirando dónde aparece lo del martirio de Pablo. Curiosamente no veo aquí lo del martirio de Pablo, pero se ubicaría por la misma época, respectivamente, 64, 67, la misma época de Pedro. Bueno, esta es una datación que tenemos de ellos. Ya cuando se empiezan a escribir los evangelios, ¿por qué se escriben? Un motivo importante es que los testigos directos de la vida pública de Jesús ya han muerto. Y los discípulos de esos testigos directos también están empezando a morir. Entonces, cuando se escriben los evangelios, también la motivación es que aquellos que fueron testigos directos ya no están porque han muerto, y los discípulos de esos testigos directos que aún permanecen, empiezan ellos a traer en esa memoria que hemos explicado colectiva, que se transmite de generación en generación, en lo que van a ser las fuentes con las cuales se van a elaborar los textos, sobre todo los evangelios en concreto. Eso podríamos después, si algunos están interesados, si pueden enviar su email, yo podría remitirles algunos textos clave para que ustedes puedan profundizar un poco más sobre el tema. Y hay otro motivo también interesante, también, y es una cuestión también de gran realidad, y es que en tiempos de Jesús la edad promedio de la gente era 35 años. Entonces, cuando hablamos de generaciones cristianas, en el siglo I hablamos de lapsos de 40 años. O sea, Jesús muere y resucita en el año 30, ya hacia el año 70, que es toda una generación cristiana, que es la edad promedio a la cual llegaba una persona y moría por cuestiones de salud y de edad, etcétera, condiciones de salud, etcétera. Pues ya hacia el año 70, lo más seguro es que todos los testigos físicos que vivieron con Jesús y la cuestión de la vida pública ya han muerto. Pero ¿quiénes perseveran? ¿O quiénes están? Pues aquellos que fueron discípulos de esos testigos. Entonces, volviendo a quién escribió el Evangelio de Marcos, pues lo que dicen los que estudian esto con mucha rigurosidad, pues ciertamente no fue ningún testigo directo de la vida pública de Jesús, como tampoco pasó con Mateo, ni tampoco pasó con Lucas, ni pasó con Juan. No, fueron discípulos de Jesús o discípulos de los discípulos de Jesús, hablando de generaciones de 40 años en un lapso de 40 años a otro. Muy bien. Perfecto. Mire, Luisa Julieta Leal dice que en su Biblia, el año 67, gracias, lo que se está refiriendo es a la muerte de Pablo. Sí, gracias, tienes toda la razón, muchas gracias, Luisa Julieta. Sí, aquí dice, hacia el año 67, dice acá, Pablo es preso en Roma y poco después es decapitado. Muchas gracias por tu aporte. Muy bien, entonces tenemos un punto importante. Yo con eso quiero como redondear el tema, ¿no? Porque algunos dirán, no, pero si el Evangelio de Marcos lo escribió Marcos, el que estaba cuando Jesús lo atraparon en el Sanedrín, pues eso es realmente bastante improbable. Pero lo más seguro es que sea una persona que ya pertenece a la segunda generación de cristianos, discípulo de los discípulos de Jesús. Y hay otro testimonio que es importante. Si miran lo que son las historias de la iglesia, hay un historiador que se llama Eusebio, que es el siglo IV. Él escribe hablando de otro padre de la iglesia que se llama Papías, que es del segundo siglo de la cristiana. Y Papías, él hace referencia a que Marcos, el Evangelio, fue escrito por un discípulo cristiano llamado Marcos, pero que este Marcos no es de la época física del Jesús en la vida pública. Es otro testimonio que habría posteriormente. Pero yo diría que tenemos elementos para seguir como ahondando sobre esto. Bueno, muy bien, pero esto no le quita para nada, yo creo que eso que claro, le quita como validez a esos textos sagrados. No, la pseudoepigrafía es algo común en los textos bíblicos para darle fuerza a esos mismos textos bíblicos, a una comunidad que quiere ver en esos textos bíblicos una relación hecha con autoridad. Y yo creo que lo que importa acá es ver que son textos inspirados por Dios, que obran en una comunidad. Y obrando en esa comunidad capta
cómo Dios está presente en esa comunidad y lo pone por escrito. Y la finalidad de esos textos bíblicos es avivar, hablando concretamente del Nuevo Testamento, es avivar en los que leen o en los que oyen esos textos bíblicos la experiencia de Jesús resucitado. Esa es la finalidad fundamental. Y hay que captar la significación de lo que es Jesús para los que han redactado esos textos bíblicos, cuál es la significación que tiene Jesús para ellos, con miras a que todo oyente, y tú y yo ahora en el siglo XXI, o todo lector, podamos nosotros captar en esa significación la experiencia de fe de una comunidad que vive intensamente la resurrección de Cristo. Creo que eso es lo que estamos todos intentando aquí de hacer. Y como lo hemos dicho ya más de una vez, y esto sí es totalmente cotejado por la ciencia bíblica, académicamente, seriamente hecha, los evangelios, como el Nuevo Testamento y como el Acto de los Hechos de los Apóstoles, no son relatos historiográficos, no, son confesiones de fe, que siempre quieren comunicar una experiencia profunda de Dios para que aquel que lo lea o lo oiga también tenga esa misma experiencia de Dios. Aquí lo que estamos haciendo es todo ese esfuerzo y bastante serio. Y esto es un fruto de años de investigación de lo que aparece en la confesión de fe, que es lo que se nos da a mí, que podemos tú y yo descubrir con rigor académico, que es lo que hace la ciencia bíblica, que es atribuible al Jesús histórico, es decir, al Jesús real, al Jesús que murió en el año 30 en Jerusalén y lo que él pudo decir o hacer antes de esa muerte en Jerusalén, que se dio conjuntamente con su resurrección. Que es lo que estamos haciendo nosotros con todo este esfuerzo académico. Ustedes vean que esto no es demeritar lo que dicen los textos bíblicos, sino darle toda la grandeza que tienen y la profundidad que tienen para que sean realmente siempre actuales para nosotros en el hoy de nuestra vida. Entonces, ya con esto, con estos dos puntos importantes que yo quería como retomar en sus preguntas y que agradezco mucho que las sigan haciendo porque todos nos ayuden como ir aclarando cosas, yo quisiera pues recordar brevemente lo que hace 8 días planteamos y continuamos con nuestra reflexión. A ver, nosotros estábamos diciendo, ¿no?, el hecho de por qué Jesús hace milagros, era como la pregunta fuerte. Después de haber visto por qué Jesús forma un grupo de discípulos y dijimos era para que el reino de Dios acontezca, porque para que haya reino de Dios necesitamos de otro a quien yo salir en función de ese otro. Necesitamos discípulos. Entonces Jesús forma un grupo de discípulos para convertirlos desde esa experiencia radical de Dios. Después de eso miramos el tema de los milagros, que es un tema que aparece masivamente en los evangelios. Veíamos nosotros que los milagros en últimas es la expresión viva de la misericordia de Jesús hacia el débil, hacia el caído, y que esa expresión de misericordia es la actuación de lo que es el reino de Dios como tal. O sea, los milagros es el suceder del reino de Dios. Hay muchas gracias. Y nosotros veíamos nosotros. Y es la expresión viva de la misericordia de Jesús hacia el pobre, el enfermo, el marginado, el loco, el perturbado, el dudoso, el que está rechazado, el que es marginado. Es lo que Jesús está haciendo a través de los milagros. Por eso los milagros son tan importantes porque es la puesta en acción de lo que es el reino de Dios. O sea, los milagros no es una acción aparte del anuncio del reino de Dios, sino que es la puesta en marcha de lo que es el reino de Dios. Y claro, nosotros nos preguntábamos, ¿no?, ¿por qué hoy en día nos cuesta tanto ser hombres y mujeres en misericordia? O sea, si para Jesús fue algo que le llevó a volcarse, ¿no?, ante tanto dolor que le rodeaba y vivió para condolerse de ese dolor y aliviar y mitigar ese dolor o superar ese dolor, ¿por qué nosotros hoy en día, y es la gran pregunta para nosotros como cristianos, por qué es tan difícil para nosotros? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué no lo vivimos si somos cristianos también? Y claro, fuimos a este análisis semántico del término misericordia como aparece en Mateo, porque Mateo nos da una clave para entender las motivaciones de Jesús. Y citamos pues varios versículos del Evangelio de Mateo y veíamos cómo allí la palabra misericordia o compasión se toman de una manera equivalente a ambos términos, hacen referencia a la traducción de un término muy típico en Mateo que es planizomai, Claro que se diferencia de otro término muy común en la revelación cuando era misericordia, que es eleomai,
De hecho, la palabra eleison, Kyrie eleison, que nosotros en la misa decimos en latín, Kyrie eleison, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia, Kyrie eleison, eleomai. Ese término es el que suele usarse para hablar de misericordia en el texto griego, pero en Mateo, él no usa eleomai, sino usa esplanizomai. Ya tiene una variante interesante y explicamos que ese término estudiado en la literatura paralela del siglo I, siglo I antes de Cristo, siglo I después de Cristo, la literatura paralela coexistente a la redacción de los evangelios, es un término que aparece masivamente, pero no en textos de revelación divina, sino en textos de salud pública, en textos de medicina. Y explicábamos que la palabra esplanizomai, el sustantivo esplatma, hace referencia a las vísceras que existen entre el cuello y la cintura, o sea, todos los órganos. En ese momento, hace 2000 años, llámese riñón, llámese páncreas, llámese hígado, llámese estómago, llámese pulmón, llámese corazón, se llamaba esplatma. Incluso el feto se le consideraba un órgano y se le llamaba esplatma también. Y cuando ese órgano se enfermaba, es decir, se inflamaba y causaba dolor, ya se esplanizomó ese esplatma y aparecía el esplanizomai. O sea, el esplanizomai era el efecto de un esplatma, órgano que se esplanizomó, que se inflamó. Y ese dolor físico es el que usa Mateo para hablar de la motivación que tiene Jesús cuando ve a alguien sufriendo. O sea, Jesús siente dolor físico ante el dolor del otro y por eso Él se vuelca a solucionar ese dolor. Y decíamos nosotros, ¿y nosotros qué? Y claro, hay otra cosa muy particular cuando lo usa Mateo, y es que cuando habla de esplanizomai, solo se hace en referencia o a Dios o a las personas enviadas por Dios, o sea, tiene que ver con Dios. Y ya hemos explicado un poco, como todo este término de Jesús en misericordia, en los milagros, lo que habla es de un Jesús en donde Dios se hace presente para tocar la humanidad herida. Y lo que hace Jesús es ser responsable de esa acción creadora de Dios que se solidariza con el dolor ajeno. Por lo tanto, lo que hace Jesús es ser él mismo responsable de la acción de Dios en soledad con el otro. Y al hacerlo, él mismo se hace esa mano de Dios que toca la miseria humana. Entonces, ser responsable de Dios es ser lo que Dios es ser solidario con el otro como Dios es solidario con el otro. Entonces, en esta argumentación, si esplanizomai es ese dolor físico que lleva a cóndoles el dolor ajeno y está presente en Dios o en quien Dios envía, pues se entiende que esplanizomai, ese dolor físico, es un don que es propio de Dios, y si es un don de Dios es un carisma, y si es un carisma es algo que es entregado a nosotros, y si es entregado es algo que se puede pedir. Por lo tanto, pues es un don que hay que pedirle al Señor, que nos dé esa capacidad de condolernos del dolor ajeno. Y terminábamos nosotros, ¿no?, diciendo o afirmando que Jesús, al hacer misericordia, y lo hace a través de los milagros, lo que hace es mostrar el reino de Dios en acción. Mire, aquí hay un punto que ya lo hemos mencionado, pero vale la pena insistirlo una vez más. Y es que el reino de Dios refieres a Dios mismo. Y Dios mismo, ¿qué es? Es una acción. Dios no es un concepto, no es una idea. Dios es un acontecer. Y en el caso de Jesús es un acontecer que primero acontece en Él creándolo. Pero segundo, al crearlo, y Jesús siendo totalmente fiel, dócil a esa acción de Dios, al mismo Jesús se identifica totalmente, 100% con ese Dios que sale de sí, fuera de sí. Jesús se identifica con ese acontecer de Dios, siendo el 100% un salidor de sí, fuera de sí, hacia el otro. Por eso Jesús es Dios, porque Él se identifica 100% en ese salir fuera de sí, que es el mismo Dios en acción. Entonces, si eso es así, la mejor prueba de la existencia de Dios no es ideas o conceptos de Dios, sino es la acción misma de Dios, cómo acontece Dios, cómo obra Dios. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios existe? Cuando encontramos hombres y mujeres que se hacen responsables de Dios, siendo lo que Dios es,
cuando salen de sí en función del otro y sobre todo cuando se agachan ante el débil para levantar a ese débil de su miseria. Esa es la prueba de que Dios existe, es la prueba de la existencia de Dios. Y yo podría, como colocaba yo el ejemplo la vez pasada, yo aquí me paro en el púlpito de la iglesia y empiezo a echar todo un discurso sobre Dios. Ustedes me escucharán, pero si ustedes ven a una persona haciendo misericordia con otra, ayudándola en su necesidad, ahí ustedes ven a Dios realmente presente. ¿Quién convence más? ¿Yo aquí en la esquina echando un discurso bonito de Dios o vemos nosotros a una persona en misericordia ayudando a otra en su necesidad, en su hambre, en su dolor? Ahí también en esa esquina que está postrado. Ustedes van a creer mucho más a Dios presente, a aquel que hace caridad, misericordia, que en mí, yo, Misael Mesa, echando un discurso sobre Dios. Entonces la prueba de la existencia de Dios es eso, es hombres salvando hombres, humanidad salvando humanidad, humanidad agachándose en misericordia hacia el débil para levantar al débil de su miseria. Eso es lo que Jesús mismo vivió intensamente en los milagros y como yo les decía a ustedes, la finalidad del texto con el cual se relata el milagro nos dice qué es el milagro y qué es realmente el milagro. Y es muy bueno que tú y yo realmente lo miremos siempre con mucho cuidado para que no le hagamos decir al milagro lo que realmente no dice. Porque a veces podemos caer nosotros en una mentalidad un poco mágica, un poco supersticiosa, un poco de cosas totalmente extraordinarias, cuando lo que nos pide es que tú y yo seamos hombres y mujeres en misericordia hacia el otro, y es ahí donde acontece el verdadero milagro. El verdadero milagro es ese. Tú y yo capaces de salir de nuestro egoísmo y zona de confort para preocuparnos de verdad por el otro. Ese es el verdadero milagro que Dios obra en ti y en mí. Es tú y yo siendo ese milagro hacia el otro. Bueno, entonces después de esto, pues permítame pronto como unas ideas claves que ya hemos ido recopilando con todo esto recorrido que hemos ido haciendo. Ideas claves de lo que hemos ido explicando. Primero, Jesús anuncia solo una cosa, que es el reino de Dios, es decir, a Dios mismo. Todo lo que Jesús dice y hace es en función de ese reino de Dios. Segundo, nosotros tenemos en los evangelios unos relatos que son elaborados y que son conservados con una finalidad muy específica. ¿Y cuál es? Avivar esa experiencia de reino de Dios en ti y en mí. Esa es la segunda idea clave. La tercera, cuando la Iglesia Apostólica habló de la misión de la Iglesia y de los apóstoles, que es lo que aparece en los evangelios, tanto en Marcos como en Mateo, en Lucas y en Juan. Marcos está hablando de la iglesia de Marcos en el año 70. Mateo está hablando de la iglesia de Mateo en el año 80. Lucas de la iglesia de Lucas en el año 90. Juan de la iglesia de Juan en el año 100. Cada una locación muy particular. Muy posiblemente la de Marcos está ubicada en Antioquía, en lo que sería la parte sur de Turquía, muy posiblemente en esa parte. Mateo estaría ubicado en Damasco, la actual Siria. Lucas estaría ubicado en Roma. Juan estaría ubicado en la costa oeste de Turquía, mirando hacia Grecia, donde estaban las comunidades atribuidas a los discípulos de Juan. Allí está la comunidad apostólica, la iglesia de ese momento, viviendo unas experiencias en resolución formidables. Entonces lo que hacen los relatos que tenemos en los evangelios es dar cuenta de cómo está viviendo esa comunidad apostólica su ser en Cristo vivo y resucitado. Cuando la iglesia apostólica habla de la misión de la iglesia y los apóstoles, quiso copiar y describir esos apóstoles con las tradiciones que tenían de Jesús. Identifican al enviado con la imagen que tenían de Jesús. Los evangelios hablan de la situación de la iglesia del año 70 al año 100. Y cuando hablan de un apóstol o el modelo del apóstol, hablan del mismo Jesús como modelo para esos apóstoles. Es decir, cuando hablan del Jesús itinerante, del Jesús que invita a sus discípulos a andar con calzados o descalzos, con una sola bolsita, con su bastón, con túnica o sin túnica. Cuando ven o muestran diciendo a Jesús recorriendo toda la Judea y toda Galilea, es lo que está hablando es de la misión apostólica de la iglesia. Sí, según los estudiosos del tema, es muy improbable que Jesús hubiera podido recorrer toda la Judea y toda la Galilea.
¿no? Es la comunidad apostólica, años después, la que sí está viviendo esa expansión, ¿no? Por todo lo que es el Oriente Medio y por toda la cuenca mediterránea, ¿no? Eso es lo que ellos buscan cuando identifican a Jesús con el apóstol. Es para que el apóstol viva como Jesús, predicando en pobreza y con un poder de expulsar el mal y de predicar y anunciar el reino de Dios. Entonces, eso es lo que aparece en los evangelios. Hay que recordar que toda la vida pública de Jesús se hizo relevante fue después de la conversión de los apóstoles. Es cuando la resurrección de Cristo obra en ellos y los convierte, y es cuando Jesús ya se hace relevante. Y claro, lo que allí empieza la comunidad apostólica a captar en ese momento es que Jesús, al compartir con su predicación y con su vida el reino de Dios, estaba compartiendo lo que a él le estaba funcionando y que él quería que también a los demás les funcionara. Podríamos decir en boca de Jesús, si yo soy un ser que está haciendo su humanidad y está siendo hombre según la voluntad de Dios, su Padre, Jesús cree que si otra persona hace eso, lo hace bien. Y si lo hace bien, eliminará el mal, elimina el pecado. Siendo saturado por Dios, ve que la humanidad marcha por ese principio de la saturación por Dios, que es el mismo reino de Dios. O sea, Jesús ve claro que la única posibilidad de enderezarse el ser humano es a base del reino de Dios. Dios creándolo de adentro y dejándose ese ser humano crear por Dios. Un reino de Dios que se va instalando en el ser humano en la medida en que va siendo consciente de Él. En la medida que el ser humano, que es criatura, va siendo consciente de la acción creadora de Dios en él y se va dejando crear por Dios, va volviéndose de verdad criatura. Ese es el punto. Y si la persona de verdad es criatura, él está siendo hechura de un Dios que actúa en él, haciéndolo como Dios es. Eso es lo que Jesús capta. Eso es de lo que él toma conciencia. Y por eso Jesús, al tomar conciencia de esta acción de Dios en él, el mismo Jesús se convierte en la conciencia de Dios en la humanidad. O sea, él mismo va haciendo plena conciencia de lo que Dios es. Y en la medida en que él se deja poseer cada vez más por Dios, menos resistencia a Dios, más criatura será. Porque esa criatura, repito, es una hechura de Dios en un Dios actuante desde la interioridad de sí mismo. Esa es la originalidad de Jesús. Eso es lo Jesús que promueve a través de su palabra y de su vida. Esa acción de Dios obrando en cada uno, haciéndolo totalmente enderezado, haciéndolo limpio, dejándose llevar por Dios mismo para salir de sí en función del otro. Eso no aparece en las mitologías griegas. Eso no aparece en la concepción de Dios del Antiguo Testamento. Por eso es tan original lo de Jesús. Y Jesús hace discípulos para que ese reino de Dios acontezca en la comunidad, porque para que haya reino de Dios se necesita discípulos, se necesita un grupo, una comunidad, porque si yo salgo en función del otro, necesito un otro hacia quien yo salir, necesito una comunidad. Y Jesús hace milagros como praxis de misericordia para mostrar que es hacia el otro, levantando al débil de su miseria, como Dios se agacha él mismo para recoger al débil. O sea, Jesús se convence que él mismo es la mano de Dios o el poder de Dios que se agacha. Jesús mismo es la misericordia de Dios que se agacha para recoger al débil. Y por ello, la opción por el pobre no es una opción de la iglesia, es una opción de Dios. Y cuando la iglesia descubre en cierto momento que hay que volcarse hacia el pobre, no es por una opción apostólica, es una opción por el mismo Dios quien ha optado por los pobres. Vean que esto es como una pequeña síntesis de lo que hemos podido meditar hasta ahora. Déjenme introducir, ya nos quedan 2 minuticos, déjenme introducir el tema que vamos a trabajar la próxima semana. Hemos hablado de este Jesús que podemos nosotros desentrañar de la confesión de fe presente en los evangelios. Un Jesús que anuncia el reino de Dios, un Jesús que forma una comunidad de discípulos como acontecer del reino en la vida en común, un Jesús que hace milagros como expresión de misericordia
en la cual acontece el reino de Dios. Y viene otro hecho que es fundamental y de gran trascendencia en la vida pública de Jesús, que es ¿cuál? Su propia muerte. La muerte de Jesús, eso sí es reconocido totalmente en nuestra doctrina cristiana, es el hecho de mayor trascendencia, de mayor importancia en la vida de Jesús. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué relación hay entre la muerte de Jesús y el reino de Dios? ¿O fue que Jesús, él, viviendo y haciendo reino de Dios, se le vino la muerte como así, por accidente? Esa es como la pregunta que tenemos que preguntarnos. ¿Esa muerte en sí misma es un anuncio del reino de Dios? ¿Es un anuncio del actuar de Dios en función del hombre? ¿Es una acción de Dios mismo tratando de recoger al hombre perdido? Entonces, para que podamos tú y yo como abordar esta pregunta, la muerte de Jesús, en la cual acontece la resurrección de Cristo, que es el misterio central de nuestra fe, hay unas cosas importantes que yo quisiera con ustedes recalcar. Y permítame por lo menos mencionar la primera, que recoge ya algo que yo he dicho ya antes. Si tú y yo nos preguntamos, y espero que esta parte ustedes me la entiendan bastante bien, porque esto merece de parte nuestra mucho análisis, reflexión, mascarlo mucho. Exige mascarlo mucho para que ustedes entiendan lo que yo quiero decir ahora con esta afirmación que puede causar mucha extrañeza en algunos. ¿Qué es Jesucristo? Para poder entender la muerte de Jesús tenemos que entender qué es Jesucristo. Y Jesucristo hay que entenderlo así. Entonces hemos confesado en el credo, es verdadero hombre y es verdadero Dios. Lo confesamos en el credo. Entonces, ¿qué es Jesucristo? Entonces, Jesucristo es un ser humano que toma conciencia de Dios Padre, toma conciencia de Dios mismo y es la conciencia de Dios mismo en el planeta. Al tomar conciencia de Dios mismo, se responsabiliza de Dios mismo. Jesús toma conciencia de Dios Creador y al tomar conciencia de Dios Creador, Él mismo, Jesús, 100% se hace responsable de Dios mismo, siendo Él lo que Dios es y haciendo lo que Dios hace. Eso es el punto fuerte que nos revela Jesús. Cuando hemos hablado de Dios creador, hablando de este Dios que nos inhabita, que te inhabita a ti, que me inhabita a mí, que inhabita al ser humano, para crearlo desde dentro, para hacerlo salir fuera de sí, como Dios sale fuera de sí. Esto es lo que nosotros realmente sabemos de Dios. Y Jesús se responsabiliza de este Dios creador. Mira, es tan así que los últimos libros que aparecen en el Nuevo Testamento, las últimas cartas atribuidas a Pablo, lo que es la carta de Efesios, la carta a los Colosenses, la carta a los Hebreos, que se le atribuyen a Pablo, pero fueron escritos mucho después de la muerte de Pablo. En esas cartas hay una conciencia ya de la Iglesia apostólica de que por Jesús Dios crea todo lo existente. O sea, ya hay esa conciencia seria de que Dios crea todas las cosas por Jesús. Y aquí la Iglesia toma conciencia de que Jesús toma conciencia de la acción creadora de Dios y se hace responsable de esa acción creadora. Este es el contenido del reino de Dios. O sea, Jesús, Él, divinizado por su toma de conciencia, 100% de la acción creadora de Dios, Él crea humanidad cuando se vuelca hacia el otro, para crear ese otro en esa divinidad también. Es el contenido fuerte del reino de Dios. Pues vamos a dejar hasta acá, ya son las 8, ya pasaditas. Vamos a seguir con esta reflexión. Yo les quiero invitar a que ustedes puedan mirar en este contexto de lo que estamos explicando. Léanse ustedes con calmita la primer capítulo del Evangelio de Juan, que es precioso realmente. Juan, como evangelio, se escribe hacia el año 100. Es de los últimos textos del Nuevo Testamento. Es el último de los evangelios. Y allí, en un lenguaje muy profundo, está hablando
de Dios, partícipe en Jesús de la creación y Jesús partícipe en Dios de la creación. Eso ya implica ya una elaboración teológica muy profunda por parte de la comunidad apostólica de Juan, ¿no? Muy posiblemente ubicada en la costa oeste de la actual Turquía, en las iglesias que Juan animó en esa parte, muy posiblemente en Éfeso. Ya hay una conciencia clara de que Dios crea todas las cosas por Jesús y que Jesús hace parte de la acción creadora de Dios por quien todo fue hecho. Así aparece en el prólogo. Léanse el primer capítulo del Evangelio de Juan. ¿No? Ya estamos hablando de una elaboración ya teológica profunda que ya aparece también en estas cartas que ya he mencionado. Últimos textos del Nuevo Testamento. Carta a los Efesios, carta a los Colosenses, carta a los Hebreos. Bueno, muy bien. Vamos a dejar hasta ahí y seguimos en 8 días. Quiero invitarlos mañana a que nos acompañen en la charla con el padre Carlos Vázquez Posada, en la última de las 4 charlas que hemos organizado en el mes de julio, buscando una mayor formación en lo ignaciano, que entendamos un poco más nuestra espiritualidad, que como lo vamos viendo, como toda espiritualidad y todo carisma religioso en la iglesia, apunta al Evangelio. Y apunta a todo esto que hemos ido meditando nosotros durante este curso bíblico. Apunta a la persona de Jesús, en lo que Jesús nos revela del mismo Dios. La charla de mañana es bellísima porque el tema es un tema central, el tema del discernimiento, el discernimiento ignaciano, que no es otra cosa sino un discernimiento del Evangelio. Discernir es clarificar, es ver claras las cosas. Necesitamos discernimiento, claro que sí, porque ocurre que tú y yo no podemos dejar de elegir. Si hay algo que el hombre no puede dejar de elegir, es elegir. Siempre estamos eligiendo tú y yo. Pero a veces tú y yo, y de pronto yo mucho más que ustedes, metemos la pata, nos equivocamos, nos hacemos daño a otras personas. No, necesitamos tener criterios para poder elegir correctamente. Y qué mejor que apelar a quien nos está creando continuamente, que es Dios mismo, de quien Jesús tomó 100% conciencia, siendo totalmente y plenamente responsable de Dios, siendo Él Dios y haciendo lo que Dios hace. Pues esa es la invitación que nos hace el discernimiento ignaciano, que tú y yo tengamos esos criterios por los cuales tú y yo podamos discernir y elegir desde Dios. Eso va a ser la charla de mañana. El conferencista es fabuloso, es un gran jesuita, gran sacerdote, Carlos Vázquez Posada, es extraordinario, lo van a ver mañana. Es doctor en educación de la Universidad de Londres, en Inglaterra. Se dedicó buenos años de su vida a organizar toda la estructura pedagógica de los colegios de los jesuitas en Colombia. Los colegios jesuitas, ustedes los conocen, son de alto nivel, muy alto nivel. Esa calidad académica, esa estructura pedagógica, se la debemos al padre Carlos Vázquez Posada, que estuvo más de 15 años al frente de esa estructuración común. Fue rector del Colegio San Luis Gonzaga de Manizales, luego fue vicerrector del medio universitario en la Universidad Javeriana de Cali. Fue nombrado después rector de la Universidad Católica de Uruguay en Montevideo y luego se ha dedicado últimos años bastantes a trabajar la espiritualidad nuestra. ¡Qué hermoso! Es un gran conferencista. Estoy seguro que va a ser una charla fenomenal. Ustedes y yo vamos a aprender mucho de él mañana. Y una invitación para este viernes, día de San Ignacio de Loyola. Nosotros queremos salir, como dice el Papa Francisco, salir, iglesia en salida. Vamos a salir de 2 a 4 de la tarde con el Santísimo expuesto, ¿no? Con el Señor mismo por las calles y carreras de nuestra parroquia. Vamos a recorrer las calles y carreras desde el Parque de Mejoras Públicas hasta la calle 52, carrera 33, carrera 27. Vamos a recorrer todas, bendiciendo con el Santísimo casas, apartamentos, edificios, locales, oficinas, comercios, centros comerciales y toda persona que encontremos en el camino. Vamos a hacerlo de verdad con mucha humildad, pero pidiendo a Dios su ayuda y protección para todos nosotros con la intercesión de San Ignacio de Loyola. San Ignacio fue alguien que tuvo un imperio contra los demonios, pero ya hemos explicado un poquito el tema de los demonios, en qué consiste, contra toda forma de mal. Él le dijo al demonio, no entres, es decir, a toda forma de mal que no nos ataque. Entonces vamos con San Ignacio, intercesor, y con el Santísimo Sacramento, bendiciendo
esas calles, esas carreras, esos edificios, esas casas, esos locales, esas personas, esas familias, esos feligreses de la parroquia, pidiendo a Dios protección y ayuda. Bien sabemos que los picos de pandemia se vienen. En unas semanas en pocas semanas estaremos ya en los picos de la pandemia. Que Dios nos ayude y nos proteja y que podamos estar bien preparados para pasar por ese momento que yo sé va a ser difícil para todos nosotros. Y que esta bendición no solo se quede aquí en nuestra parroquia, sino que llegue a toda Bucaramanga, a todo Santander, a toda Colombia, al mundo entero en ese tiempo de pandemia en que estamos. Dios los bendiga a todos ustedes. Tengan una buena noche y gracias por esta paciencia conmigo. Dios les bendiga. Buena noche para todos ustedes.